Nos recuerdan a quién pertenecemos, nos recuerdan cuán grande es el Dios que adoramos, cuán grande es el Dios que servimos, cuán grande es el Dios que nos ha salvado. Vamos a seguir en el tremendo viaje que estamos haciendo por el libro de Lucas. Vamos todavía, hoy terminamos el capítulo 6, así que un largo camino nos resta todavía. Pero hermanos, si usted es como yo, se goza con la palabra del Señor, bendita sea su palabra. Y bendito sea este tiempo cuando la escuchamos y estamos dispuestos a oírla. Pero escuche hoy este mensaje, porque usted siempre escucha esta palabra, pero hoy Jesucristo, quien hace 2000 años predicó este sermón, el Sermón del Monte, hoy nos va a decir que nosotros respondamos y sepamos que cuando llamemos a Jesús Señor, es porque estamos haciendo lo que Él dice. Vamos a leer la Biblia, la palabra del Señor en Lucas 6, 43 quiero decir hasta el final. ¿Tienen su Biblia? Es que lleven conmigo la lectura, yo les voy a decir dónde vamos a leer después. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Únase conmigo en estos versículos, especialmente en esta pregunta, que es la pregunta del mensaje de hoy. Repítala conmigo y sigamos la lectura final. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación del río, que el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oye y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Otra vez, repitan conmigo el versículo 45. La pregunta de hoy. La pregunta, porque llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis? Amado Dios, necesitamos esta tarde tu ayuda, tu auxilio, porque no podemos predicar una palabra como esta si tú no nos ministras, nos guías, nos ayudas. Porque esas palabras que predicaste hace tantos años llegan a nosotros hoy con la misma pregunta, con la misma fuerza, con el mismo poder que tú la pronunciaste a aquella multitud de la montaña de la llanura hace tantos años. Señor, oramos para que tu palabra esta tarde nos ayude, no solo a oírla, pero sí a vivirla, pero sí a practicarla, pero sí a aplicarla a nuestras vidas. Padre, nos ponemos en tus manos. Tú nos guíes y nos ayudes en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano, muchas gracias. Jesús está terminando su sermón del monte y, hermano, no podía terminarlo de otra mejor manera que haciendo semejante pregunta. El tema de hoy lo titulo Una pregunta comprometedora. Si usted se le olvida todo lo que voy a decir esta tarde, y ojalá no se le olvide, pero escuche esta pregunta una y otra vez, que va a retumbar su mente y su corazón, pues les aseguro que si eso se logra, entonces la Biblia misma será su propia
su propio juez, será el propio examen. No hay una pregunta más comprometedora, escuche esto, en toda la Biblia. No hay una pregunta más comprometedora en toda la Biblia que esta. ¿Cuál pregunta? ¿Cuál pregunta? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Otra manera de decir esta pregunta, pensando en o entendiendo a Jesús, sería: ¿por qué dices que me sigues con vuestras palabras, pero no me sigues con tu vida? Sería otra manera. Quizás otra manera de decirla, pensando aún más en lo que Él nos ha dicho hasta ahora, porque en el pasaje anterior a la multitud que estaba allí le dijo hipócritas, y le habló de las razones. Pudiéramos entonces decir también la pregunta: ¿por qué actúas como un hipócrita diciendo una cosa y haciendo otra? Así que, hermanos, es una pregunta dura, comprometedora, difícil, pero le tengo una buena noticia. Si usted, en medio de todo esto, de lo que voy a decir, usted siente que esta palabra le va a tocar, lo va a golpear, lo va a mover, entonces dele gracias al Señor, porque es la palabra que usted necesitaba hoy. La pregunta de Jesús tiene mucho que ver con lo que Él ha dicho hasta ahora. Si recordamos algunos de los pasajes anteriores, por ejemplo, nos ha dicho que amemos a nuestros enemigos. Y hermano, la verdad es que Jesús dijo cosas que, ¿cómo es que yo amo a mi enemigo? Nos habló de no juzgar a otros. Nos habló de perdonar para ser perdonados. Y si volvemos en ese contexto, nos damos cuenta que esta pregunta tiene sentido, tiene razón de ser. Porque Jesús se quiere asegurar, en efecto, de que nuestra vida cristiana, la característica por excelencia es la obediencia. Y ese es el problema, ese es el quid del asunto del creyente que no siempre es obediente. Ese es el problema. Estamos aquí esta tarde y yo sé que usted va a comenzar a pensar e identificarse con muchas cosas en el aspecto de la obediencia. Hay varios autores quiero decir más bien, comentaristas del pasado, que hablaron de esta pregunta. Por ejemplo, Juan Calvino dijo esta pregunta: Jesús no se contenta con que se le dé un título honorífico, por eso dice Señor, Señor, sino que exige que se le obedezca. Martín Lutero dijo: esta pregunta es como un rayo que ilumina la hipocresía de los hombres. Jesús no busca solo que se le llame Señor, sino que se le obedezca. El mismo énfasis. ¿Qué dijo Charles Spurgeon? La pregunta de Jesús es como un espejo que refleja nuestra propia hipocresía. ¿Cuántos de nosotros llamamos a Jesús Señor con nuestros labios, pero le desobedecemos con nuestras vidas? Duro, ¿no? Entonces, ¿por qué esta pregunta es comprometedora? ¿Por qué? Porque, hermanos, nos desafía para ser auténticos en lo que creemos y auténticos en lo que vivimos. Dicho de otra palabra, si yo no soy auténtico como creyente, como hijo de Dios, sino que hay cosas en mi vida que no las vivo, que no las practico, pues no soy auténtico. Y esta palabra, por supuesto, me va a hablar profundamente en el día de hoy. Jesús no quiere seguidores a medias, sirviendo a dos señores. Es un concepto que también va a resultar mucho en estos mensajes. Porque nosotros debemos definir la vida como cristianos acerca de a quién servimos. No podéis, dijo él, servir a dos señores. Entonces, ¿cómo nos confronta? ¿De qué manera nos confronta esta palabra? Bueno, yo encuentro en el versículo 43 una primera forma, y es, nos confronta acerca de la clase de frutos que estamos dando. Esa es la primera verdad que encuentro ahí. ¿Qué dice el versículo 43? No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Es interesante, hermanos, la
la manera tan extraordinaria como Jesús, siendo maestro, enseñaba las cosas. Jesús no era un teólogo refinado, buscando conceptos por allá que la congregación no entiende, por ejemplo, sino que él simplemente agarraba las cosas que veía, las cosas naturales, y las expresaba, las ponía, para que su mensaje fuera más claro. Él ilustraba siempre su sermón, vamos a hablar en estos términos, de una forma, con cosas naturales. Por eso habla de un árbol. La verdad simple de este texto es que cada árbol da el tipo de fruto por el cual fue creado. ¿Qué significa esto? Ningún otro árbol distinto puede dar otro fruto que no sea el fruto para el cual fue creado. Usted nunca, por ejemplo, verá manzanas en un árbol de naranja. Si usted ve eso, hermano, párese, porque algo está pasando, algo raro está ahí. Una manzana metida en un árbol de naranja, eso está raro. Eso no puede ser. Es lo que Jesús nos está diciendo. Del buen árbol se dice que da fruto en su tiempo y su hoja no cae. ¿Se acuerdan del Salmo 1? Bienaventurado el varón que anduvo, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores sentados, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Pues ese salmo, amados hermanos, es un reflejo de lo que Jesús está diciendo. Ese árbol plantado junto a corrientes de agua, y déjeme decirle que esa corriente de agua no es otra cosa sino la palabra del Señor. Está plantado, el creyente está plantado en esa corriente de agua que es la palabra del Señor. Y el principio de Jesús entonces es como un árbol bueno, da frutos buenos, o un árbol malo, da frutos malos. Entonces, ¿qué se espera del creyente? Pues que sea un árbol bueno, no que sea un árbol malo. Por lo tanto, necesita el creyente dar frutos, pero frutos buenos. Y es interesante porque entonces, en efecto, Jesús está pensando que hay árboles que dan malos frutos. Cuando Jesús analiza eso, por supuesto, es así. Uno puede preguntarse entonces, ¿puede un creyente dar malos frutos? Pues sí. Lamentablemente. Sin embargo, de acuerdo con 1 de Juan 3, 4 al 10, los que conocemos al Señor no continuaremos siempre dando malos frutos, sino que de acuerdo a esta palabra, entonces vamos a considerarnos como árboles buenos para dar buenos frutos. Si seguimos a Jesús en su sermón, es interesante que Él ha enumerado momentos en nuestras vidas donde debemos dar buenos frutos, especialmente en lo que respecta a nuestro testimonio delante de los hombres. En las enseñanzas previas del Sermón del Monte, Él ha dejado muchas verdades para que nosotros nos demos cuenta que es delante de los hombres que nosotros debemos dar buenos frutos. Por ejemplo, cuando dijo no juzguéis, no condenéis, está hablándonos de que nuestro testimonio delante de los hombres debe ser un testimonio donde se refleja que yo soy un árbol bueno y que estoy dando buenos frutos en mi vida espiritual. Otra vez en el Salmo 1 nos habla del árbol que da fruto. Y hermanos, fruto en su tiempo, que siempre da fruto, que su hoja no cae, que ese fruto permanece. Qué linda figura esta para ilustrarnos entonces que el Hijo de Dios, el creyente, el que participa de las cosas del Señor, tiene que caracterizarlo el dar buenos frutos en toda su vida. Pero además de eso, el mismo versículo dice que cada árbol se conoce por su fruto. Otra vez, volviendo a esta idea. ¿Cuál es la diferencia entre esta declaración y la anterior? Que mientras uno califica la calidad del fruto, malo o bueno, esta calificación tiene que ver con la naturaleza del fruto mismo. Las hojas, por ejemplo, vamos a hablar otra vez de este caso. Las hojas de un naranjo y las hojas de un limón son parecidas. Usted va allí y de repente, si no ve el fruto, pues son parecidas. Pero cuando usted agarra una naranja y la muerde, sobre todo esas naranjas que son tan dulces, pero vaya y agarra un limón, le aseguro que ese limón no va a saber como la naranja.
Porque la naturaleza de la naranja y la naturaleza del limón es completamente distinta. Cada uno da su fruto según su naturaleza. En la aplicación de esta metáfora a la vida, el creyente manifiesta su verdadera naturaleza a través de sus actos. Si usted es un creyente, se va a conocer por su fruto. Porque no hay esterilidad, no debe haber esterilidad en su vida si usted es un creyente genuino. Yo estuve pensando esta anoche o esta madrugada, estaba pensando en el sermón. Es interesante esto con lo que Jesús está diciendo, porque hay árboles que son estériles. Ustedes saben que es así. Seguramente ustedes, los que pertenecen también a otros países, sobre todo países centroamericanos, van a estar de acuerdo conmigo que hay un árbol en nuestros, por ejemplo, en el contexto de los llanos venezolanos y otras partes por allí, que se llama el mamón. Y estaba descubriendo que tiene el mismo nombre en diferentes países. En una oportunidad yo vi, estaba muy cerca un árbol de mamón que tenía mamones y otro árbol que estaba sin mamones y daba flores. Entonces le pregunté a mi papá, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué este árbol está lleno de flores pero no da mamones y esto que está aquí está full de mamones? ¿Cuál es la diferencia? Entonces mi papá no era un especialista en eso, pero conocía las cosas naturales. Me dijo, hijo, lo que pasa es que ese mamón es macho. Y por eso no pare, no da. Pero entonces me dio otra explicación, que fue interesante. Me dijo, ese árbol fertiliza a la hembra y por eso la hembra tiene sus mamones. Pero el macho sigue siendo macho, no da frutos. Hermano, para ilustrar todo esto y decir, en la vida cristiana usted no puede ser un macho, un mamón macho, sino un mamón hembra. ¿Por qué razón? Porque somos llamados para dar frutos. Es lo que nos está diciendo Jesucristo con esto. Y es lo que pone en nosotros el conocimiento para que sepamos, es verdad. Entonces pregúntese usted hasta ahora, solamente pregúntese, ¿qué tipo de fruto he dado yo siendo creyente? Dice, bueno, yo tengo 25 años de creyente, 30 años de creyente, vamos más abajo, tengo 10 años, tengo 5, tengo 1, o tengo meses. ¿Qué fruto estoy dando? ¿Cuál es el fruto que la gente ve en mí? Entonces, cuando uno se hace estas preguntas, entiende a Jesús cuando dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? En el contexto, Jesús nos está diciendo que para que entonces respondamos esa pregunta, nosotros tenemos que, ¿qué tenemos que hacer? Revelar en nuestras vidas la clase de fruto que estamos llevando. Definitivamente es lo que nos está diciendo el texto. El pasaje de Juan 15, Jesús dictó una cátedra cuando habló de que Él es la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Habló de que el que permanece en mí lleva mucho fruto. Por ejemplo, en el versículo 16 dice, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Es interesante este pasaje porque Jesús le está hablando a sus discípulos, lo está confrontando acerca de la importancia que tiene el dar frutos, pero que en el caso de ellos, en el caso de nosotros, debemos llevar fruto y que ese fruto permanezca. Ahora esto me llama la atención, porque no solamente es que yo debo dar fruto, sino que ese fruto permanece. Por ejemplo, vamos a pensar en esto. Usted hace tiempo está hablándole a una persona, esa persona conoció a Jesucristo. Y sabe que es el gozo que hay en su corazón, el saber que esa persona recibió a Cristo, pero sigue adelante y hasta el día de hoy sigue creyendo en el Señor. Ese es un fruto que usted lo alcanzó y fue usado por el Señor y ese fruto permanece. Estoy hablando de una clase de fruto, por supuesto que hay otros. Pablo entendió a Jesús cuando habló de esta manera y él dijo que el creyente es poseedor de un fruto aún más extraordinario, de un fruto, no de varios frutos. ¿Cuál es ese fruto? El fruto del Espíritu. Entonces aquí la cosa como que nos lleva, como que se nos va no complicando, pero se nos va haciendo entender mejor el asunto. Pablo dijo entonces que nosotros
si tenemos el Espíritu Santo, usted tiene el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Es amor, es gozo, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre y es templanza, y contra tales cosas no hay ley. Usted es poseedor de eso. Déjeme decirle que si usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene que tener el fruto del Espíritu. Porque si no tiene el fruto del Espíritu, bueno, la cosa está complicada. El fruto del Espíritu, hermano, es lo que Jesús está diciendo, que también Él nos puso para que lleváramos frutos. Ahora, cuando seguimos a Pablo, tenemos esta situación para que entendamos todo esta parte. ¿Cómo entendemos esto? Pablo previamente nos ha dicho que las obras de la carne, que también son el fruto de la carne, tiene sus efectos en nuestras vidas. Y da una lista larga de cuáles son las obras de la carne. Entonces, cuando uno lee ambas cosas, el creyente tiene que asegurarse que él está viviendo el fruto del Espíritu y no el fruto de la carne o las obras de la carne. ¿Por qué? Porque es el fruto del Espíritu lo que va a revelar que él es un auténtico creyente. En todo caso, sería un creyente que anda en esos dos mundos, esos dos tipos de vida. El Señor no quiere eso. Bueno, en segundo lugar, esta pregunta de Jesús nos confronta sobre la clase de corazón que tenemos. Ahora, esto está interesante, se pone muy interesante. Miren lo que dice el versículo 45. Otra vez, él habló del árbol bueno, pero ahora habla del hombre bueno. Dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, ¿qué saca? Saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Ahora, subraya esta frase. Porque de la abundancia del corazón, habla la boca. Ahora, ¿cómo conectamos esto con la pregunta de Jesús? ¿Cuál es la pregunta de Jesús? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Cuál es el título de mi mensaje? Una pregunta comprometedora. Ahora, la cosa se va complicando. Porque ahora nos dice el Señor que esta pregunta nos confronta con el tipo de corazón que tenemos. Vamos a analizar esto. La pregunta que Jesús hace lo lleva a este análisis del corazón, catalogándolo como un corazón que tiene un buen tesoro. Esa frase me encanta, esa expresión. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón. Es como decir, bueno, en mi corazón hay un tesoro. Y hermanos, cuando hablamos de tesoro, estamos hablando de cosas valiosas. Por ejemplo, cuando los magos o los sabios del oriente vinieron para ver al niño y se lo encontraron, dice que abrieron sus tesoros y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Es una forma de decir que ellos querían llegar para donde estaba Jesús, para abrir su corazón, para decirle, esto es lo que te traemos, esto es lo que te presentamos. Y hermano, así tiene que ser la vida cristiana. Mi corazón tiene que ser un lugar donde hay un tesoro de todas las cosas buenas, un tesoro donde precisamente la presencia y dirección y guía del Espíritu Santo es la que se manifiesta en mi vida. Por lo tanto, no hay otra cosa en mi corazón sino eso, es un tesoro. Es lo que nos está diciendo el Señor. La imagen del corazón como tesoro nos recuerda entonces esto. Cuando nuestro corazón lo llenamos de buenas cosas, escuche, como de bondad, de amor, generosidad y fidelidad, será todo lo contrario a un corazón malo que está reteniendo otras cosas. La pregunta entonces que uno se hace, bueno, ¿qué tipo de corazón tengo entonces? Porque el corazón que tenga me va entonces a manifestar ante los demás qué persona soy. Fíjense que la conexión que hacemos con lo anterior, con los frutos, es lo que está en mi corazón, es lo que va a salir. Como tenga mi corazón, bueno o malo, eso es lo que va a salir. Luego vamos a hablar de eso. ¿Sabe que en la Biblia hay una historia preciosa de un joven que tenía en su corazón un tesoro, precioso tesoro? Sus hermanos eran malos y tenían un tesoro, bueno, no tenían tesoro, tenían cosas malas en su corazón. ¿Ustedes saben a quién me estoy refiriendo? A José. Los 11 hermanos eran malos, muy malos, pero muy malos, tanto así que querían matarlo.
¿Por qué? Porque él se le daba de soñador. Ahí viene el soñador. Y en una oportunidad intentaron matarlo, lo metieron en una cisterna. La cisterna no tenía agua, parte de las providencias de Dios, y se salvó. Entonces dijeron, pero bueno, no lo matemos, vamos a venderlo. Venía una caravana por allá de Egipto, hacia Egipto quiero decir, y lo vendieron en la caravana, a esa caravana. Se lo vendieron y llegó hasta un tal Potifar. La historia ustedes la conocen, pero quiero enfatizar esto. José tenía un corazón bueno. Sus hermanos tenían un corazón malo. Y el Señor preservó a ese joven con ese corazón bueno, porque de su tesoro lo que salió fue siempre bondad. Y cuando ese joven creció y llegó a ser el inmediato después del faraón, por esa providencia divina, y cuando sus hermanos vinieron y él se descubrió ante sus hermanos, y los hermanos estaban conmovidos, estaban bajo shock porque no pensaban que era su hermano, él dijo estas palabras: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios tornó todas las cosas para bien. Y hermanos, allí estamos en presencia de un joven que tiene un corazón hermosísimo. El tesoro de su corazón, de ese tesoro de su corazón, él ahora está manifestándose ante ellos. Y esto es lo que entendemos, hermano, por lo que Jesús está diciendo, que el buen hombre saca de su corazón ese tesoro. Ahora, otra cosa es que lo que está en el corazón, eso habla la boca. Ahora agárrese, hermano, porque aquí hay una cosa interesante. De la abundancia del corazón, habla la boca. Cuando usted llegó aquí a la iglesia, ¿de qué estaba hablando? Solamente pregunto. Le aseguro algo. Si usted llegó a la iglesia contento, gozoso, entusiasmado, hablando de las bendiciones del Señor, hablando de todas las cosas que el Señor ha hecho en su vida, cómo le fue esta semana, cómo el Señor lo bendijo, etc. Eso es lo que hay en su corazón. Pero si usted llegó a la iglesia y comenzó a hablar de sus negocios, de su deporte, de cualquier otra cosa, es lo que hay en su corazón. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué dice Proverbios? Interesante, Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. ¡Ay, Señor! La muerte y la vida están en el poder de la lengua. ¿Qué está diciéndome el Señor? Que yo puedo ser un especialista en matar a otro con mi lengua. Vamos a verlo en este contexto. Si una persona a menudo se enfada, es grosera, obscena, pesimista, criticón, de todo está criticando. Eso es lo que está por dentro de su corazón. Si una persona, y eso es lo que va a hablar, contrario a esto, si una persona es amable, llena de ánimo, optimista, confiable, entonces puede estar seguro que eso es lo que va a hablar y eso es lo que va a decir. Entonces inmediatamente cuando usted está hablando con un hermano se da cuenta, esto es lo que el pastor me está diciendo. Este hermano está diciendo esto, o está actuando de esa manera porque es lo que está en su corazón. De la abundancia del corazón, ¿qué dice? Habla la boca. Ahora, por supuesto, alguien pudiera presentar una fachada de su vida y está hablando cosas muy bonitas, pero en el fondo se va a descubrir que eso que está diciendo no es así. Eso es como el caso de aquellos que enamoran a las muchachas y le presentan unas cosas bellísimas, muy atractivas, y la muchacha se cautiva con eso, pero en el fondo está buscando otra cosa. En el corazón de ese hombre hay otra cosa. Hermano, una palabra ociosa puede encender una contienda, escuche. Una palabra áspera puede destruir una vida. Una palabra llena de resentimiento puede despertar el odio. Sin embargo, una palabra alegre puede iluminar el día. Una palabra oportuna puede reducir el estrés. Una palabra cariñosa puede curar y bendecir a otros. ¿Qué hay en mi corazón? De la abundancia de mi corazón voy a decir eso. Nosotros los hombres, los esposos, se nos enseña siempre, se nos pide siempre que no seamos ásperos con nuestras esposas. Y hermano, yo creo que nosotros los hombres necesitamos aprender mucho esa palabra, porque hay momentos cuando somos ásperos con nuestras amadas esposas. Nuestras esposas nos ven mirando, ¿y qué pasó contigo? ¿Por qué estás
¿Por qué traigo a colación todas estas cosas? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El pastor Adrian Rogers, uno de los grandes pastores americanos, que ya murió, era un hombre tremendo para usar sus ilustraciones. Él dijo esto: si quieres ver de qué está hecho un hombre, sacúdelo un poco. Y es verdad. De repente alguien lo irrita, usted lo lleva a un punto y ahí lo está probando. Vamos a ver cómo va a reaccionar. Dice, no, yo soy cristiano, yo no puedo actuar de esa manera, yo no puedo llegar a ese punto. Ah, hermano, ojalá. Porque hay momentos donde todo cambia. Este versículo también nos recuerda que debemos cuidar nuestra lengua, hermano, y decir solo cosas que glorifican a Dios, que edifican a los demás. Usted sabe que hay una encuesta por allí interesante de cuántas palabras habla un hombre al día. ¿Usted sabe cuántas palabras habla? 16,000 palabras al día, el hombre. Pero agárrense. ¿Cuántas palabras hablan las mujeres? 20,000 palabras hablan las mujeres. Entonces cuando uno ve esto, bueno, así fuimos creados. No le pida a las mujeres que hablen menos porque esa es su naturaleza. No las critique por eso, esa es su naturaleza. Por favor, es más, denle gracias al Señor porque hablan y muchas veces hablan cosas que las necesitamos nosotros hoy porque nosotros no las hablamos. Amén. Entonces, no se me alboroten, simplemente pues estoy revelando cosas de la vida cotidiana. Pero hermano, la Biblia nos dice entonces que de la abundancia del corazón habla la boca. Qué lindo es este texto. Pues cuando yo aplico eso en mi vida, yo digo esto: Señor, que ninguna palabra corrompida salga de mi boca que no sea para la edificación, sino que mis palabras sean de tal manera que bendigan a otro. Qué bueno que alguien diga, hablando en el contexto, por ejemplo, el pastor, gracias por esa palabra, necesitaba esa palabra. Usted esta tarde dice, sí, necesitaba esa palabra, esa que me acaba de decir. Pero hablando en el contexto de la edificación, de toda palabra corrompida que salga de vuestra boca, nosotros vamos a dar cuenta. Pero toda palabra que sirva para la edificación, eso hace, edifica el cuerpo. En tercer lugar, esta pregunta confronta sobre la clase de obediencia que practicamos. Ahora sí llegamos al corazón de la pregunta. ¿Qué dice la pregunta? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Entonces estamos hablando de las implicaciones de llamar a Jesús Señor. Ahora, por favor, hermanos, les voy a revelar esta tarde algo que usted a lo mejor nunca había pensado en eso, y ojalá que así sea para bendición de nuestras vidas. Hay algo extraordinario cuando Jesús hizo esta pregunta. Cuando Él habló de su nombre. Escuche esto porque mi conclusión va a ir en esa dirección. Él dijo, ¿por qué me llamáis Señor? Él no dijo, ¿por qué me llamáis Señor y hasta allí? No, dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Sí, pero ¿qué sentido tiene? Sí, tiene mucho sentido para los hebreos. Otra vez al final le voy a indicar de qué se trata. Pero usted sabía que la Biblia del Antiguo Testamento fue traducida por unos llamados 70 traductores, que ya se conoce como la versión de los 70, o Septuaginta. Fue traducida del hebreo al griego, y los griegos no entendían lo que se conoce como el tetragramaton, que es una palabra grandísima, pero tiene que ver con las 4 palabras que después dio origen a la palabra Yahvé o Jehová. Se las voy a mencionar: la Y, la H, la W y la H. En el Antiguo Testamento no había vocales, sino puras consonantes. Era un hombre extremadamente sagrado. Déjeme decirle esto. Cuando los masoretas, los escritores, los escribas, llegaban a ese texto, lo que estaban traduciendo, y llegaban allí, se paraban. Literalmente se paraban. Porque ellos no podían traducir esa palabra en ese momento. ¿Sabe qué hacían? Paraban allí, se iban a sus casas, se acostaban, se bañaban. El día siguiente venían, hermano, para escribir esa palabra con una pluma nueva. ¿Por qué? Porque ese nombre era muy sagrado. Entonces, ¿qué estaba sucediendo? Los traductores de esa Biblia
que se conoce después como la Vulgata Latina, y después vienen las traducciones que tenemos nosotros hoy de nuestras Biblias en castellano. La Reina Valera, por ejemplo. Ellos no encontraban una palabra para sustituir a la palabra Yahweh o Jehová, que significa el ser, el Señor, el Dios Todopoderoso. ¿Sabe qué palabra pusieron? Curios. ¿Qué significa la palabra curios? Señor. Entonces cuando Jesús dice, ¿por qué me llamáis curios o Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Él está diciendo, ¿por qué me llamáis Yahweh? El que es el Dios eterno, y no hacéis lo que yo digo. Es interesante todo esto porque, hermanos, estamos en presencia de algo mucho más grave en el sentido de lo que nosotros hacemos, porque con cuánta liviandad mencionamos el nombre del Señor para acá y el nombre del Señor para allá, y no nos damos cuenta de lo que significa, sobre todo en el contexto de la obediencia. Al atribuirle esto a Jesús, le estaban llamando Yahweh, o lo que significa el yo soy del Antiguo Testamento. Y este nombre es el nombre que aparece en el griego. ¿Sabe usted a quién se le llamaba Señor en ese tiempo? Digno de adoración, digno de alabanza, digno de pleitesía, al César. Y al César, escuche esto, literalmente cuando la gente venía al César, ellos se inclinaban y lo adoraban. El César. De manera entonces que cuando Cristo vino y se conoció que Él era el Señor, y le dice Pablo, todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor será salvo, la confesión que la gente hacía de Jesucristo como Señor tenía la seguridad que si estaban en presencia del soberano, entonces ellos tenían que, los confrontaban de esta manera. ¿Quién es el Señor? Le decían al creyente. Si él decía que era el Cristo, entonces ponía la cabeza y se la cortaba en ese momento. Aquellos que querían preservar su vida, le decían, ¿quién es el Señor? César, el César. Quedas libre. Hermanos, y nosotros hoy día, cuando escuchamos esto, y escuchamos esta pregunta, Jesús nos está diciendo, no me pueden llamar Señor, Señor, sin hacer lo que yo digo. ¿Están entendiéndome? ¿Están siguiendo? ¿Acaso Jesús no tiene razón? Entonces la próxima vez que usted llame Jesús, Señor, Señor, pregúntese tres cosas. Tres cosas. Número uno, ¿lo estoy adorando? ¿Lo estoy amando? ¿Y lo estoy siguiendo? Porque si yo digo que Jesús es mi Señor, no lo adoro, no lo amo, no lo obedezco, pues no lo llame Señor. Dice, pastor, ¿y entonces cómo lo llamo? No sé, hay otros nombres. O sea, el asunto es, sí sé, lo que quiero decir es que yo tengo que reconocer que al momento de llamar a Jesús Señor, Señor, lo estoy simplemente adorando, lo estoy glorificando, lo estoy exaltando, lo estoy reconociendo. Entonces esto me lleva a que las demandas de oír su palabra. Mira lo que dice el versículo 47. Mira lo que dice el versículo 47. Dice el versículo 47, gracias. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, ahora bien a esto, os indicaré a quién es semejante. ¿Cuál es la pregunta que estamos desarrollando? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Versículo 47 ahora, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os diré a quién es semejante. Ahora, este texto, inmediatamente yo encuentro tres palabras que son necesarias para entenderlo. Tres palabras. Número uno, la palabra oír. Venir a Jesús quiero decir. La palabra oír y la palabra hacer. ¿Qué quiere decir todo esto? En el pensamiento de Jesús está el hecho de que yo vengo a Él. Todo aquel que viene a mí, qué lindo esto, hermano. Todo aquel, ¿sabe usted? Esta tarde usted está aquí en este lugar y yo quiero decirle que escogió el mejor lugar para que viniera Cristo, para que viniera el Señor. Si usted viene a Cristo, Cristo no lo echa afuera. Si usted viene a Cristo, Cristo le va a salvar. Si usted viene a Cristo, Él lo va a transformar. Si usted viene a Cristo, lo va a hacer su hijo. Dice el texto, todo aquel que viene a mí y oye mi palabra
y las hace, ¿a qué le compararé? Entonces va a mostrarnos Cristo algo interesante en esta parte. Porque primero va a poner una parábola, pero primero nos está diciendo esto, sobre todo en el asunto de sus palabras. Cuando él dice por allá en Juan 12:48, el que me rechaza a mí y no recibe mis palabras, tiene que le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. O sea, ya nosotros conocemos a Cristo, hemos oído su palabra, lo que él espera es que le hagamos entonces. ¿Qué sucede entonces? Versículo 48. Si hacemos, mira qué lindo esto. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Y hermano, aquí está la primera verdad de esta parábola de Jesús. Él ha dicho, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Pero aquel que en efecto hace lo que yo digo, le voy a comparar a quién es. Es parecido a alguien que ha construido su vida sobre una roca. ¿Se da cuenta entonces cómo Jesús hasta ahora respalda sus enseñanzas a través de estos ejemplos? El asunto entonces será este. ¿Qué importancia tiene este sermón de Jesús en esta pregunta? Que nuestra vida de éxito o fracaso depende cómo estamos construyendo esa vida. Si hasta el día de hoy mi vida no se construye sobre la roca y esa roca es Jesucristo, entonces yo tengo que prepararme porque en cualquier momento va a ser sacudida mi vida porque no tiene ese fundamento. Es interesante que Mateo es el que dice que estos dos hombres, uno es prudente y el otro es insensato. Esos son los nombres que le da. Mientras que Lucas habla entonces de la tierra, el otro habla de la arena y también de la roca. Entonces doy por sentado que la roca aquí que se levanta es el edificio de mi fe, donde estoy construyendo mi fe. Y hermano, no hay otra manera de entender esto que mi fe es la única forma de construir mi fe, de levantar mi fe, sea sobre la roca que es Jesucristo. Él es el fundamento. Y por supuesto, sobre esa roca se construye toda mi fe. De lo contrario, entonces, si eso no es así, yo estoy en franca desobediencia. Y le estoy dando la razón a Jesús cuando dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. En este sentido, la declaración de 2 Timoteo 2:19 nos ayuda a entender esto. Escuchen. Sí, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Cuál es este sello? Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Esto indica entonces que tenemos ese fundamento, que es el Señor. Por último, versículo 49. Nos ilustra la inestabilidad de edificar sobre otro fundamento. Vean lo que dice el versículo 49. Mas el que me oye y no hizo otra vez, aquí se cumple todo. Semejantes al hombre que edificó una casa sobre la tierra o sobre la arena, sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu y luego cayó. ¿Y qué pasó con esa casa? Dice que fue grande su ruina. Hermanos, el hombre que construyó sobre la roca es un hombre obediente, es un creyente obediente, es un creyente que se determinó ser obediente, todas las cosas del Señor. Pero déjeme darle la otra cara de la moneda. Si usted es un creyente que está construyendo su vida sobre lo banal, lo efímero, lo temporal, lo pasajero, déjeme llevarlo a un punto aún todavía. Usted dice que es creyente, pero toda su vida, lo que usted hace, todo lo que usted hace, está muy lejos de ser un verdadero creyente. ¿Con quién se relaciona? ¿Dónde vive? ¿Qué hace? ¿Cómo es su relación con Dios? Eso se llama inestabilidad espiritual. Y si usted está en esa categoría de ser un inestable espiritualmente, usted está en desobediencia permanente. Es lo que Jesús nos está diciendo. El que está construido sobre la roca es un creyente sólido, estable, obediente. Pero si yo he construido mi vida sobre la arena, entonces soy inestable y desobediente. Hace varios años, permítame ilustrarlo para ir terminando.
una tragedia en California. Se trataba de una casa de un multimillonario, construida en una excelente ubicación, con una vista espectacular en el Océano Atlántico, Pacífico. Era una casa a todo dar. El sinónimo de esa casa era comodidad, habitaciones ultramodernas. Se hablaba de una personificación del lujo. Lo mejor que se podía conocer era la atracción de los turistas. Un día, esa casa se cayó. Y entonces todo el mundo se comenzó a preguntar, ¿por qué se cayó esta casa tan lujosa? Descubrieron que esa casa fue construida sobre un alcantarillado cerca del mar, y literalmente el mar la engulló, la chupó, y la casa desapareció. Hermanos, cuando la vida espiritual se construye en un alcantarillado, en esa parte, bajas, basureros, sin fundamento, le aseguro que esa casa se va a derrumbar. En el contexto espiritual, usted se va a derrumbar, porque usted no ha construido su vida sobre la roca que es Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es el resumen de todo esto? Este ejemplo habla de construir sobre lo banal y transitorio, contrario a construir sobre la roca. La pregunta de este texto específicamente es sobre qué base estoy yo construyendo, sobre qué fundamento estoy construyendo. Tu vida será, hermano, conforme a lo que tú construyes. Si tú edificas otra vez sobre la roca, estas palabras se cumplen en ti. Te haré semejante. Eres esa persona. Si la construyes de otra manera, este será el resultado. Ahora, voy a llegar a esta parte para decir lo siguiente. ¿Por qué Jesús utilizó 2 veces la palabra Señor, Señor? Entonces, esta es la aplicación que voy a hacer. Para que entendamos de qué nos está hablando Jesús. Cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, Abraham tomó a su hijo, tomó el cuchillo, tomó la leña, y por cierto en el camino dijo, mira señor, papá, aquí está la leña y el cuchillo, pero ¿dónde está la oveja? Abraham dijo, el Señor se proveerá. Cuando Abraham amarró el hijo y lo puso en el altar y agarró el cuchillo para degollarlo, escuchó una voz que dijo, Abraham, Abraham. Capte lo que estoy diciendo porque voy a darle otro ejemplo para entender a Jesucristo. Abraham, Abraham, ya conozco quién eres. Inmediatamente entonces dice que la historia dice que había un carnero por allá trabado en un zarzal, lo agarró y lo mató, etc. Cuando Dios llamó a Jacob, para ir a Egipto, en aquella hambruna que había, le dijo, Jacob, Jacob. Dice que agarró sus 70 familiares y se fue a Egipto. Cuando Moisés venía para ver la zarza que ardía y no se consumía, Dios le dijo, Moisés, Moisés. Cuando Samuel estaba durmiendo, escuchó varias veces la palabra Samuel, Samuel. Cuando David escuchó la noticia que mataron a su hijo Absalón, él gritaba y decía, Absalón, Absalón. Cuando Cristo está en la cruz del Calvario, dijo, Dios mío, Dios mío. Y ahora Jesús pregunta, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Cómo entender ahora las palabras de Jesús? Hermanos, estas palabras se podían plantear de esta manera. La pregunta de Jesús, ¿por qué actúas como si fuéramos cercanos, amigos,
íntimos. Porque eso es lo que pasó con lo anterior, con Abraham, con Moisés. Eran amigos íntimos. Y por eso Dios los llamó de esa manera cercana, cariñosa, amorosa, íntima. Jesús dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, creyendo que tienes una intimidad conmigo, pero no la tienes? Hermano, yo quiero decirle esta tarde para orar al Señor que estas palabras tienen que hacernos pensar seriamente en el tipo de vida cristiana que llevamos. Fue muy duro el Señor al decir esto, pero Jesús era un judío, era un hebreo, y Él tomó esa figura de intimidad que Dios tenía con estos líderes, con estos hombres del pasado. Qué lindo es que Jesús nos está diciendo, sí, yo quiero que tú y yo seamos amigos. Es lo que nos está diciendo. Pero yo quiero que nuestra amistad sea tan íntima que cuando me llame Señor, Señor, estés dispuesto a hacer lo que yo diga. Entonces, ¿cuál es la respuesta a la pregunta de esta tarde? La respuesta nuestra puede tener dos direcciones. Una es, bueno, está bien, escuché esto, qué bueno. Y yo sigo llamando a Jesús Señor, Señor, pero sigo haciendo lo que a mí me parece. Si no hay cambios en mi corazón, si no hay cambios en mi vida, si el Señor lo transforma en mi corazón, pues no lo llame así. Pero al contrario a esto, si yo estoy consciente de lo que estoy diciendo, porque yo amo a mi Señor, ¿sabe qué, hermano, va a pasar? Pues que lo sigamos llamando Señor, Señor, porque yo quiero hacer lo que tú digas. Yo quiero hacer lo que tú me digas que haga. Y ahí la diferencia. Entonces, la pregunta para que oremos es, ¿cuál va a ser su respuesta a la pregunta comprometedora de hoy? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis. Vamos a estar de pie para que oremos al Señor. Si yo estuviera sentado allí y este mensaje que yo traigo, lo trae otro predicador, yo tengo que saber que el predicador me puso un compromiso, que la palabra me puso un compromiso. Tengo que saber que Jesús es el que habla. No solamente el pastor que trajo palabras, sino es Jesús que me está hablando. Entonces yo tengo que tomar una decisión. ¿Voy a seguir con esa clase de vida? ¿Complaciendo al mundo, a mis deseos, a la carne? ¿O verdaderamente estoy dispuesto a decirle Señor, Señor? Pero decírselo con amor, con toda intensidad, con todo mi gozo, diciendo Señor, yo quiero tener esa intimidad contigo. Quiero obedecerte de esa manera. Quiero estar en esa intimidad contigo. Por lo tanto, me rindo a ti. Cierre sus ojos por un momento. Y voy a animarle para que usted esta tarde tome una decisión. Jesús dijo en otra ocasión unas palabras que aún fueron más fuertes todavía. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y pone el ejemplo de aquellos que hacen muchas cosas en su nombre. Y aquí uno puede pensar, ¿cuántas veces hay cosas que puedo hacer en el nombre de Jesús, pero que realmente no estoy haciendo la voluntad del Señor? ¿Qué tal si esta tarde tú, para que no salgas solamente golpeado por lo que has escuchado, sino diciéndole al Señor, Padre, gracias porque esta palabra me ha tocado profundamente, estoy dispuesto a obedecerte? Quizás es el momento para decir, Padre, perdona mis pecados, porque en verdad mis pecados
Han puesto una distancia entre nosotros dos y por eso no hay intimidad, no hay compañerismo entre nosotros por mis pecados. Pero yo confieso esta tarde, esa parte, eso que me afecta, esa adicción que puedo tener, eso, Señor, que tú lo conoces, tú sabes qué es lo que hay en mi corazón. Yo te lo entrego, yo te lo rindo a ti. Porque yo quiero tener intimidad contigo, Señor. No quiero seguir llamándote Señor, Señor, pero hago siempre lo que quiero. Ayúdame, Señor. Soy débil, muy débil quizás. Necesito tu gracia, necesito tu amor, necesito tu poder, necesito que tu presencia en mi vida por medio del Espíritu Santo me haga fuerte, dominio propio, viviendo en el Espíritu, viviendo el fruto del Espíritu, viviendo para ti. Señor, gracias por esta tarde, por esta palabra. Que esta palabra me siga tratando, me siga hablando, me siga quebrantando, me siga tocando. No me dejes, Señor. No me dejes para que yo entienda la profundidad de esta pregunta en mi vida. Te ame y te sirva y te siga. Gracias. Gracias, Señor. En tu nombre. Amén. Quédense de pie por un momento.